Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Evolución de los consultorios jurídicos y su impacto en tiempos de pandemia, que hace parte del 7º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. El artículo 30 del decreto 196 de 1971 dispuso que las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarían los alumnos de los 2 últimos años lectivos en consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requería aprobación del respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarían bajo la dirección de profesores designados para tal efecto de las facultades y actuarían en coordinación con estos en los lugares establecidos. Posteriormente se expidió el decreto 765 de 1977, por medio del cual se reglamentaron los artículos 30 y 31 del decreto ley 196 del 71, y se reguló la prestación del servicio profesional para optar al título de abogado, norma que estableció varios aspectos de orden administrativo. Luego, la Ley 583 del 2000 modificó el artículo 30 del decreto 196 del 71, determinando expresamente las competencias de los estudiantes en diversos procesos, con la condición de siempre acompañar la correspondiente autorización del consultorio jurídico a las actuaciones judiciales. La Ley 941 del 2015 creó el Sistema Nacional de Defensoría Pública, el cual está compuesto por la Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública, los defensores del pueblo regionales y seccionales, los coordinadores administrativos y de gestión. Esto ha sido una evolución histórica a través de la normatividad presentada y que el día de hoy, como objetivo de esta videoconferencia, analizaremos, y el doctor que nos acompaña el día de hoy hablará precisamente como un propósito de esta conferencia sobre esta evolución, la función y lo que han hecho desde el punto de vista social estos consultorios jurídicos en las diferentes universidades. El día de hoy contamos con la participación del doctor César Augusto López Vega, abogado de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo, realizó pasantías en la Universidad Central de Santiago de Chile. Ha sido juez primero civil municipal de Tunja, defensor público en los programas de representación judicial de víctimas y de justicia especial para la paz en el circuito judicial de Tunja, es director del consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, docente de posgrado en diferentes universidades del país, es director del consultorio jurídico de la Universidad de Boyacá, es presidente del Colegio de Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá. Actualmente, el doctor César se desempeña como abogado litigante y docente universitario en posgrado. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor César Augusto López, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar, coordinadora académica de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Para usted, para la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente para los demás magistrados que integran la corporación, para la doctora Marilucero Novoa Moreno, para los asistentes a esta videoconferencia, mis colegas, directores de los consultorios jurídicos, para los estudiantes que a esta hora se conectan con nosotros a esta videoconferencia y en general para todo el público presente les participo un saludo muy especial. Agradecer a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
por esta invitación para poder compartir algunas experiencias con ustedes de este tema de la evolución de los consultorios jurídicos y su impacto en tiempos de pandemia. Me voy a permitir compartirles una presentación que he realizado para poder soportar esta intervención mía en la videoconferencia. Entonces vamos a proceder. Como les estaba indicando, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla me ha invitado a hacer esta disertación de este tema que pues es muy de la actualidad. ¿Y por qué de la actualidad? Porque los consultorios jurídicos son el escenario propicio, son el taller para poder desarrollar los estudiantes adscritos a estas entidades sus prácticas jurídicas para poder en este sentido ayudarle a la sociedad. De suerte pues que para esto nos hemos propuesto a nivel de introducción hacer al menos un marco de referencia normativo para, como ya lo más o menos parafraseó la doctora la doctora Mónica Alexandra, pues vamos a tratar la evolución de los consultorios a nivel normativo, por ejemplo, con el decreto 196 de 1971, el decreto 765 de 1977, a su turno la ley 583 del 2000, una modificación que se surte con el Código General del Proceso y para poder aterrizar en la ley 2113 del año 2021, muy reciente, su expedición del 29 de julio de este año, por medio de la cual, pues obviamente ya en este sentido se abre un marco normativo bastante profundo, interesante, porque ya abarca muchos más temas que son propicios y que atañen justamente al desarrollo de la evolución, las competencias y la forma de creación de los consultorios jurídicos, quién va a ejercer esas funciones de inspección, vigilancia y control, y lógicamente nos trae ya como colofón de esta intervención mía el uso de las nuevas tecnologías y, ¿por qué no?, hablar de lo que hoy se toca, un tema tan importante como lo es el abogado 4.0, haciendo alusión justamente al tema de la cuarta revolución industrial. Pues bien, entremos entonces en materia. Los invito por favor a que me sigan con estas diapositivas. Lo primero que yo quisiera en este sentido dejar plasmado en esta intervención es que podamos resolver una pregunta. ¿Qué espera la sociedad colombiana de los consultorios jurídicos? Y podríamos agregar, ¿qué espera la sociedad colombiana de un estudiante de derecho que presta sus servicios como vocación a través de los consultorios jurídicos? Pues vamos a tratar de resolver esa pregunta al final y pienso que las conclusiones van a ser el escenario propicio para hacerlo. Me he trazado unos objetivos para poder compartir con ustedes en esta disertación. El primero, que es el objetivo general, contextualizar la evolución normativa en materia de consultorios jurídicos y determinar de qué manera han impactado sus servicios de cara pues, a la pandemia que estamos viviendo con ocasión del COVID-19. Como objetivos específicos vamos a analizar la normatividad que ha regulado la existencia, estructuración y competencias de los consultorios jurídicos, establecer cuáles son las innovaciones que trae la nueva ley, la ley 2113 del 2021 en materia de consultorios jurídicos y, por último, exponer las ventajas que trae el uso de las nuevas tecnologías en la preparación de los estudiantes para enfrentar el desafío del mundo jurídico. Esto precisamente para tratar justamente de no quitarnos los espacios que hemos ganado. Me refiero en comparación con otras carreras universitarias. ¿Y por qué lo digo? Porque pues las otras carreras universitarias pues han hecho una evolución y han llegado justamente a atemperar sus pensum académicos y la forma en que se desarrollan las distintas profesiones, pues a través del uso de las nuevas tecnologías. De suerte, pues, que el abogado no se puede quedar atrás, no podemos nosotros desconocer o soslayar el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, el uso de nuevas plataformas que le permiten incluso a los estudiantes de consultorio jurídico, le van a permitir, y a los profesionales de derecho, quienes litigamos en estos momentos, poder tener un espacio, un espectro más amplio
porque precisamente el uso de las nuevas tecnologías lo que busca es acercar el servicio que puede prestar el profesional del derecho a aquellas personas que están en lugares recónditos o rincones en los cuales, pues, digamos, entre comillas, la presencia del Estado es mínima. Y pues nuestra vocación de servicio como profesionales del derecho nos lleva a usar estas nuevas tecnologías. Comencemos entonces haciendo la exposición de cuáles son las normas tal vez más importantes, porque puede haber otras, pero que estas son, digamos, las de mayor connotación y que han sido justamente el punto de partida para llegar a la norma que hoy tenemos, que es la Ley 2113 del 2021. Comencemos hablando de nuestro primigenio código deontológico, el decreto 196 del 71, por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. Pues bien, en estas normas, en este decreto del 196 del 71, está inserta el artículo 30, el cual nos informa que las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán con los alumnos de los 2 últimos años lectivos consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá la aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los abogados de pobres adscritos a la facultad y deberán actuar en coordinación en los lugares en que este consultorio presta sus servicios. Pues bien, de aquí ya podemos colegir varias cosas. Lo primero es que obviamente los pensum académicos o los proyectos educativos institucionales de las, valga la aclaración, hablemos en este caso de universidades antes de empezar a hablar de instituciones de educación superior, tenían diseñado conforme a la ley pues la creación de los consultorios jurídicos. Lo segundo que hay que informar es que era competencia de los tribunales superiores de distrito judicial a través de sus salas de gobierno la competencia de poder autorizar la creación de los consultorios jurídicos independientemente, pues, digamos, de las instituciones educativas fueran, en este caso, públicas o privadas, quienes solicitaran esa creación, esa autorización para la creación del consultorio jurídico. Siguiendo la lectura de este mismo artículo 30, vamos a empezar ya a hablar de cuáles son esas competencias, ¿sí? de los estudiantes o cuáles eran esas competencias de los estudiantes de consultorio jurídico. Y por eso nos dice que los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho son abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad económica de los usuarios. En tal virtud, acompañarán la correspondiente autorización del consultorio jurídico a las respectivas actuaciones judiciales y administrativas en las cuales puedan fungir como representantes. La prestación del servicio de consultorio jurídico no podía en ese momento ser susceptible de homologación o de poderse pretermitir u omitir. ¿Ok? Es importante tener en cuenta esa precisión normativa del decreto 196 del año 71. Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres. Primero, en los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante estos, así como las autoridades de policía en condición de apoderados de los implicados. Segundo, en los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria como representantes de la parte civil. Téngase en cuenta que en este sentido estamos hablando de un proceso penal de orden o de corte inquisitivo, no como ahora que tenemos la coexistencia de varios procedimientos penales, pero que los que más se ajustan justamente a la competencia de los estudiantes sería frente o de cara a la Ley 600 del año 2000 o a la Ley 906 del año 2004 de corte o de tendencia acusatoria. Tercero, también tenían competencia de oficio en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia. Esta figura de los voceros, pues que estaba contenida incluso también, o está contenida en la Ley 600 del año 2000. Cuarto, en los procesos laborales en los que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral.
Quinto, en procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia. Sexto, en los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. Séptimo, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y de la Procuraduría General de la Nación. Octavo, de oficio en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías municipales, distritales, departamentales y general de la República. Y como noveno punto de las competencias está actuar de oficio en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas. Puede ser, por ejemplo, las CAR, las corporaciones autónomas regionales, incluso los entes universitarios autónomos, etc. Bien. Continuando en el tiempo, ya pasamos del año 1971 al año de 1977, ya con la expedición del decreto 765, por medio del cual se reglamentan los artículos 30, 31 y 32 del decreto 196 del 71, y se regula la prestación del servicio profesional para optar por el título de abogado. Bien. El artículo primero del decreto 765 de 1977 nos señala que los consultorios jurídicos a que se refiere el artículo 30 del decreto 196 del 71 deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, estar dirigidos por un abogado titulado dedicado exclusivamente al consultorio jurídico, que tenga experiencia en docencia universitaria o práctica profesional no inferior a 5 años, quien debe ejercer el profesorado en la facultad o en su defecto ser abogado de pobres dentro de lo que se conocía otrora como el servicio jurídico popular. Si el consultorio jurídico tuviese más de 100 estudiantes, deberá contar igualmente con un director administrativo. También es importante hacer mención que con base justamente en la ley 2113, como lo veremos más adelante, la función de vigilancia, inspección y control de los consultorios jurídicos, así como también de los centros de conciliación adscritos a esos consultorios jurídicos, radica en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero ¿a qué viene el comentario que estoy haciendo en este preciso momento? A que es importante que el Ministerio, como tiene las herramientas y tiene obviamente de los funcionarios competentes para poder hacer estas funciones o ejercer esas labores de inspección, control y vigilancia, pues que obviamente lo hagan para verificar que se esté cumpliendo estos requisitos de que habla el decreto 765 de 1977. A su turno, también otro de los requisitos es que ese consultorio jurídico debe tener asesores que sean abogados titulados con experiencia profesional no inferior a 3 años en cada una de las áreas del derecho público, penal, privado, laboral, uno de tiempo completo por cada 50 estudiantes en cada una de ellas, es decir, de las áreas de conocimiento acabadas de mencionar, o de tiempo parcial proporcional al número de estudiantes. Tercero, tener un monitor en cada una de las áreas mencionadas por cada 20 estudiantes inscritos en ellas, quien deberá ser egresado o alumno del último año de la carrera. Pues bien, esto también merece una apreciación desde ahora, tal vez podemos decirlo a título de crítica. La ley 2113 del 2021 no hace una distinción frente al tema de los monitores, es decir, sigue rigiendo este tema del decreto 765-1977 en esta específica materia, pero a lo que queremos llegar es que en efecto, por ejemplo, quienes estén haciendo su judicatura como monitores de un consultorio jurídico deberían ser personas que estén remuneradas con el salario mínimo al menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en efecto, como también en este caso la misma ley ya lo está permitiendo, es una práctica laboral previa a obtener el título profesional. Y nos parece importante y hasta también podemos decir que sería justo que los egresados que estén en este momento vinculados como monitores a un consultorio jurídico, independientemente de la universidad que sea, es decir, me refiero a una entidad pública o privada, pues deban tener ese acceso a la remuneración
porque pues su trabajo también es muy importante en el caso de ser los guías de los estudiantes que están adscritos a su consultorio jurídico. Como cuarto requisito, el decreto 765 de 1977 nos habla de disponer de locales en condiciones adecuadas para el trabajo de los profesores, monitores y estudiantes, muebles, bibliotecas y equipos suficientes para el funcionamiento del consultorio. Si nosotros vemos este decreto 765 del año 77 en comparación con lo que hoy nos acompaña, lo que hoy tenemos, y justamente con el acceso a las nuevas tecnologías, el desarrollo en esta cuarta revolución industrial, podríamos nosotros desde ya concluir que se queda corta la redacción de este numeral cuarto del artículo primero del decreto. ¿Por qué? Porque en este caso se está prácticamente circunscribiendo o contrayendo a que se habla de unas instalaciones físicas. Pero hoy en día el consultorio jurídico tiene que ir mucho más allá de esas barreras físicas y ya no podemos hablar apenas de, por ejemplo, bienes muebles como pueden ser las sillas, los escritorios, los computadores, sino que también se necesitan plataformas virtuales, ¿sí? Como lo veremos más adelante. Sin embargo, desde ahora es importante ir haciendo ese parangón para diferenciar qué teníamos antes, la regulación que sigue vigente, pero qué tenemos que articular con la nueva realidad que tenemos en el mundo. El artículo segundo de este decreto 765 nos habla del funcionamiento de los consultorios que debe ser aprobado, como ya se había dicho, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial en su sala de gobierno, previo al cumplimiento del siguiente trámite. Primero, que el decano de la facultad interesada deberá enviar una solicitud al respectivo tribunal acompañada del certificado que acredite el reconocimiento oficial de la misma y de la copia auténtica de la providencia de la cual o por medio de la cual la universidad o la facultad autorice y reglamenta el funcionamiento de su consultorio jurídico. Bueno, pues en este sentido son trámites internos de cada universidad. El funcionamiento de los consultorios jurídicos, una vez está recibida la solicitud por el tribunal, este procederá a su estudio y si la encontrare correcta, ordenará practicar una visita al consultorio jurídico para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. Si, de acuerdo con la documentación y la visita del tribunal, encontrare que se cumplen los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes, al momento de formularse la solicitud, le impartirá su aprobación, decisión que comunicará a la facultad respectiva, Ministerio de Justicia y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Quienes tuvimos la oportunidad, por ejemplo, en el caso mío, de poder mirar cómo fue la evolución, incluso la génesis de la estructuración, de la aprobación de los documentos internos en una facultad de Derecho para posteriormente estar presente incluso cuando se hizo la visita por parte, por ejemplo, de los magistrados que integraban la sala de gobierno del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja para la aprobación del consultorio jurídico de mi alma mater, la Universidad Santo Tomás de Tunja, pues fue un verdadero privilegio y poder conocer de primera mano cómo se hizo esa, digamos, esa estructuración de los documentos, cómo se presentaron las instalaciones, qué servicios se iban a ofrecer y sobre todo, algo muy importante, el impacto que iba a tener ese consultorio jurídico a nivel local, hablando de Tunja, o a nivel regional, es algo que definitivamente, como dirían los muchachos hoy en día, no tiene precio y vale la pena poderlo contar como experiencia el día de hoy. En el artículo tercero ya nos habla de los estudiantes de los 2 últimos años de la carrera que deberán trabajar en el consultorio durante 2 semestres por lo menos, atendiendo los casos que se le asignen. En ningún caso se les podrá encomendar la atención de asuntos distintos a los señalados, a los que ya vimos en el artículo 30 del decreto 196 del año 71. Para poder actuar ante las autoridades jurisdiccionales, los estudiantes deberán tener la autorización expresa dado por, en este caso, el director del consultorio jurídico, para que se anexe al respectivo expediente por medio del cual se avala la actuación que empiece a desarrollar este estudiante en los distintos procesos, en actuaciones bien sea judiciales o administrativas.
Muy importante este parágrafo. El cumplimiento de este requisito académico puede sustituirse por la prestación de servicios por un lapso no inferior a 1 año y con posterioridad al 6º semestre de la carrera en cualquier cargo de la rama judicial o del Ministerio Público, o por la vinculación en las mismas condiciones como empleado público o trabajador oficial en empleos con funciones jurídicas en entidades públicas de cualquier orden. Los consejos directivos de las respectivas facultades de Derecho decidirán sobre las solicitudes que presten los estudiantes sobre esta situación. Bien, entonces ya hemos agotado 2 normas, digamos, de constitución y de consolidación de lo que eran los consultorios jurídicos, para ya adentrarnos un poco más en nuestra era actual con la Ley 583 del año 2000. Por medio de la cual se modifican los artículos 39 del decreto 196 del 71. Aquí específicamente se hace alusión es a las competencias que tienen los estudiantes adscritos a un consultorio jurídico. Pues bien, miremoslo. Las facultades de Derecho oficialmente reconocidas organizarán con los estudiantes. Ustedes dirán, ¿por qué cambia la palabra que estaba contenida en la ley? Alumnos por estudiantes. Me parece que es más adecuado hablar de estudiantes y no de alumnos, porque si nos vamos a la etiología, a la raíz de la palabra alumnos, pues es la persona que está falta o carente de luz. Y no se trata de eso. Seguir todos finalmente, aunque tengamos título de pregrado o incluso títulos de posgrados, todos los días seguimos siendo estudiantes y cada día nos trae un nuevo aprendizaje. Es por eso que utilizo o cambio la palabra alumno por estudiante. Entonces nos dice, organizarán con los estudiantes de los 2 últimos años lectivos consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados para el efecto o de los abogados de pobres, a elección de la facultad, y deberán actuar en coordinación con estos en los lugares en que este servicio se establezca. Todavía tenemos reminiscencias de lo que son los abogados de pobres. De suerte pues que ya entrados en la era del año 2000, ¿sí? En el nuevo milenio, seguimos hablando de abogados de pobres, pero finalmente no lo podemos ver como algo malo, sino precisamente como para interpretar la esencia verdadera que debe prestar un consultorio jurídico a personas que en este caso tienen especiales condiciones y que incluso son protegidas a nivel constitucional. Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho son abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad económica de los usuarios. En tal virtud, acompañarán la correspondiente autorización del consultorio a las respectivas actuaciones judiciales o administrativas. La prestación del servicio del consultorio jurídico en ningún caso será susceptible de omisión u homologación. Estábamos hablando hace un momento que con el decreto 765 del año 1977 podría hablarse de una homologación siempre y cuando se tratara de cargos jurídicos, por ejemplo, en la rama judicial o el Ministerio Público, ¿ok? Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres. Primero, en los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante estos, así como las autoridades de policía en condición de apoderados de los implicados. Segundo, en los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria como representantes de la parte civil. Tercero, de oficio en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia. Recordemos que en este caso la ley 600 es también del año 2000, que era en este caso el Código de Procedimiento Penal anterior al del nuevo sistema penal de tendencia oral acusatoria. Cuarto, en los procesos laborales en los que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral, que como todos ya conocemos, incluso por interpretación de la misma Corte Constitucional, las únicas que tendrían competencia para adelantar las diligencias administrativas de conciliación son, en este caso, las inspecciones laborales en donde se tramitan estos asuntos. Quinto, los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia. Sexto, los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia.
Séptimo, de oficio en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y de la Procuraduría General de la Nación. Octavo, de oficio en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías municipales, distritales, departamentales y la General de la República. Noveno, por último, de oficio en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas de los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas. Pues bien, en este caso ya se hace una ampliación con base en lo que teníamos de acuerdo al decreto 196 del año 71 a lo que ya nos trae la ley 583 en cuanto a competencia se refiere. Y obviamente pues mantiene algunos asuntos, otros que obviamente son novedosos para la norma, pero sin embargo las competencias se podría decir que en un estricto sentido se han mantenido a lo largo del tiempo para efecto de que los estudiantes puedan realizar sus prácticas representando a las personas bien sea ante las autoridades judiciales o administrativas. Bueno, venimos ya a un tema bastante importante que a mí personalmente me gusta mucho y que en el caso, por ejemplo, del consultorio jurídico, el primer consultorio jurídico que yo dirigí, le dimos bastante trascendencia. ¿Y por qué trascendencia? Les voy a explicar. Resulta que en el Distrito Judicial de Tunja, Tribunal Superior de Distrito Judicial, en su sala de decisión penal, un magistrado que ya en este momento se pensionó, dictó un auto por medio del cual se cercenaba por completo la posibilidad para los estudiantes de consultorio jurídico o adscritos a consultorio jurídico de poder litigar como defensores de los procesados ante los jueces penales municipales. De suerte pues que en ese momento pues nosotros quedamos muy compungidos, bastante melancólicos porque habíamos perdido por una decisión judicial una de las competencias, digamos, más importantes. Porque si bien es cierto, no voy a hablarles a ustedes el día de hoy de algunas estadísticas con respecto a la atención de los usuarios por parte de los consultorios jurídicos y que ahora, justamente con la ley 2113 del 2021, se establece que un mecanismo para que las universidades, sin tener que vulnerar los derechos, por ejemplo, a la intimidad de los usuarios, deban reportarle al Ministerio de Justicia y del Derecho unas estadísticas de los casos que atendieron, justamente para poder, en este caso, articular o desarrollar políticas públicas enfocadas justamente a determinar en qué asunto los consultorios jurídicos deben prestar mayor atención. Hoy incluso hablamos, por ejemplo, de un litigio estratégico. Y esos litigios estratégicos también se van a poder medir o sopesar de acuerdo a esas estadísticas que se tienen que reportar. Entonces, ¿por qué les voy a hablar de la ley 941 del 2005? Porque con esta ley se crea el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Y como lo vamos a ver, de acuerdo a la organización de quiénes son las personas que están involucradas en este tema del Sistema Nacional, vamos a ver que los estudiantes de consultorio jurídico hacen parte integral de este sistema. Pues bien, adentrémonos. El artículo 13 nos habla de la ley 941 de la organización del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Se dice que es un servicio público. Miremos incluso la dimensión que esto tiene. Se habla de un servicio público que está a cargo de quién, o controlado y dirigido por el defensor del pueblo, en favor de las personas que lo requieren para asumir su asistencia y representación judicial y garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en materia penal. De suerte pues que ya con esa mera lectura que hemos hecho de este artículo 13, ya podemos nosotros comenzar incluso a adelantarnos a las conclusiones y poder decir en esta conferencia que es tal la importancia de los consultorios jurídicos y de los estudiantes que prestan sus prácticas en ellos, que es incluso supremamente necesaria la presencia del estudiante de un consultorio para efectos de poder representar los intereses de una persona que puede tener un conflicto de índole penal. De suerte pues que, como ya lo vemos en el artículo 14, son componentes del Sistema Nacional de Defensoría Pública los siguientes. Primero,
los defensores del pueblo regionales y seccionales, los coordinadores administrativos y de gestión, los coordinadores académicos de las defensorías regionales, los personeros municipales, los defensores públicos propiamente dichos, los abogados particulares vinculados como defensores públicos para las excepciones previstas en esta ley, los investigadores, técnicos y auxiliares, judicantes y lo más importante, de acuerdo al tema que estamos desarrollando, los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho. También las personas y asociaciones científicas dedicadas a la investigación criminal y a las organizaciones que brinden capacitación a los componentes del sistema. Es que, de acuerdo a esto, con base en el artículo 15, nos dice que el servicio de la Defensoría Pública será prestado por profesionales vinculados al sistema en todo el territorio nacional, con excepción de lo previsto en los artículos 16 y 17. El 16, que no voy a hacer mención meramente para decir que habla sobre las judicaturas o los estudiantes, más bien, las personas que ya han terminado materias y que están desarrollando su práctica como judicantes en la Defensoría del Pueblo, y el artículo 17, que sí ya se adentra en el tema de los estudiantes de consultorios jurídicos como un, en este caso, pilar fundamental dentro del sistema. Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de las universidades legalmente reconocidas en el país, que formen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, podrán prestar el servicio, primero, de asistencia y segundo, de representación judicial en materia penal. Es tan importante este tema que, como les dije, mientras estuve en la dirección del consultorio jurídico, se le dio trascendencia al tema del convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá y, en este caso, la Facultad de Derecho a través del consultorio jurídico. ¿Para qué? Para que los estudiantes pudiesen involucrarse directamente con un defensor público, pudieran acompañarlo a las audiencias, pudiesen incluso participar en las barras académicas de la Defensoría del Pueblo, para que pudiesen en ese sentido reforzar los conocimientos teórico-prácticos que habían recibido o que estaban recibiendo en su pensum académico. No en vano, insisto, no en vano, el convenio que existe o que debe existir entre una defensoría regional y una facultad de derecho de una indeterminada universidad le va a dar un estatus muy importante, porque es que hoy en día hablamos de barras, los abogados trabajan en barras, y esas barras lo que hacen justamente es reunirse y tratar casos para efectos de determinar si en efecto las estrategias jurídicas o los distintos conceptos interdisciplinares, formas de pensar y especializaciones que tengan los profesionales adscritos a esas barras puedan lograr tener un dimensionado y, ¿por qué no?, solucionado el caso para poder llevar esos argumentos ante el servidor de la rama judicial, funcionario público, funcionario servidor de la rama, para que en este caso se logre obtener los resultados favorables que van a beneficiar en últimas al usuario del consultorio jurídico o al usuario de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, venimos a hablar de la expedición de nuestro Código General del Proceso. La Ley 1564 del 2012, por medio de la cual se expide este Código General del Proceso, ya en su parte final, en lo que tiene que ver con la vigencia de este código, pues nos trae a colación el numeral quinto del artículo 627, el cual expresamente dispone: a partir del 1 de julio del 2013, corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto. Ya con esto se cambia la competencia y ya no la tiene la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Distrito Judicial, sino que se le asigna directamente al Consejo Superior de la Judicatura, para que en este caso apruebe las licencias, por decirlo así, las licencias de funcionamiento de los consultorios jurídicos que obviamente estén en proceso.
Pues, sin embargo, a pesar de que ya tenemos una nueva norma, que es la Ley 2113 del 2021, es importante mencionar que todavía se siguen, en este caso, si hay solicitudes radicadas ante el Consejo Superior de la Judicatura, mantendrá la competencia para efectos de que se pueda, en este caso, dar la aprobación o autorización para la creación de ese consultorio jurídico que esté en trámite. Bien. Bueno, pues vamos a hablar de la Ley 2113 del 2021. Ya nos adentramos a esta particular norma y celebro mucho su expedición. Creo que es muy importante en este caso y de admirar la labor titánica que desarrollaron los compañeros que hoy actualmente son directores de consultorios jurídicos para obtener, en este caso, del Congreso de la República, la aprobación de este proyecto de ley que ya está materializado en una ley. Pues bien, es importante. ¿Por qué? Porque es por medio de esta se regula, primero que todo, el funcionamiento de los consultorios jurídicos en las instituciones de educación superior, pero también se dictan otras normas que atañen a las competencias de los estudiantes de consultorio jurídico, pero nos llena de otras situaciones que son bastante particulares y que no estaban, en este caso, dispuestas en otras normas. Por eso es novedosa la ley, es muy importante y la verdad me parece, si ustedes me permiten el atrevimiento, me parece que es una evolución legislativa que va a propender precisamente por fortalecer la existencia de los consultorios jurídicos y para verlos más allá del mero espacio físico. Como les estaba diciendo desde un comienzo de esta intervención, los consultorios jurídicos hoy en día no pueden ser vistos meramente como los espacios físicos bonitos, donde se presta una atención cómoda, sino que hemos evolucionado al punto de que incluso por la situación de pandemia, los programas de derecho tuvieron que en este caso reinventarse, que es un término que está muy de moda. Y precisamente también voy a traer a colación una conferencia en la cual participaron hace 8 días los doctores argentinos Rodrigo Ezequiel Bionda y Nadia Yanil Gencelis, quienes en su intervención hicieron, por ejemplo, alusión a la definición de inteligencia que nos traía nuestro astrofísico Stephen Hawking. Y es que precisamente la inteligencia no es saber más, no es que usted tenga muchos conocimientos en la cabeza, usted puede dominar los códigos, puede dominar el procedimiento, puede tener, en este caso, dominio expreso ante una audiencia, ante un auditorio, ante un espacio de un foro. Pero no se trata de eso solamente. La inteligencia es la posibilidad o la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a los cambios. Y como fue un cambio tan abrupto, lo que nos sucedió con ocasión de la pandemia del COVID-19, pues los estudiantes de Derecho no se podían quedar atrás y pues mal sería visto que las universidades, a las cuales obviamente están adscritos, pues los dejaran solos. Por el contrario, los consultorios jurídicos hicieron esfuerzos titánicos. Primero, para poder, en este caso, seguir brindando sus servicios, porque como ya se dijo, incluso se trata de un servicio público. Y ese servicio público pues tiene una connotación muy importante y es que no se puede en este caso interrumpir. Incluso cuando los estudiantes salen a vacaciones o algunos recesos, no se puede interrumpir, no se debe interrumpir la prestación del servicio porque obviamente esas defensas ante autoridades judiciales o administrativas quedarían acéfalas y le haríamos un mal a los usuarios, lo cual tiene implicaciones también, primero de responsabilidades, ¿por qué no patrimoniales? Pero más que todo de convicción ética. ¿Cómo estoy yo haciendo para que justamente ese usuario se sienta satisfecho? Las mediciones no necesariamente tienen que ser en términos de que se gane o no un determinado litigio, no, sino que se sienta atendido todo el tiempo de permanencia mientras esté su caso en manos de un consultorio jurídico, en manos de un estudiante. De suerte, pues, que como lo estaba mencionando, esta ley, la novedad de esta ley, son varias las novedades, y me parece muy importante que nosotros podamos traerlas a colación, al menos someramente, porque este tema daría para poder hacer otra
conferencia. Sin embargo, me parece importante que no solamente participe César López, sino que haya otra visión de otro colega que sea director de un consultorio jurídico o una colega que sea directora de un consultorio jurídico para que nos traiga en este caso una forma de complementación de lo ya dicho hasta el momento. Pues bien, esta ley comienza por un objeto. Si ustedes se dan cuenta de las lecturas que hice expresamente de normas anteriores, no hablábamos de objeto. Ahora sí, e incluso nos va a hablar de una definición de lo que es un consultorio jurídico. Pero comencemos por el objeto. El objeto de esta ley es establecer el marco normativo por medio del cual se regula la práctica del consultorio jurídico de las instituciones de educación superior. Se contrae un aspecto específico. Sin embargo, la imaginación, la ideación que tenemos nosotros como profesionales del derecho para poderle en este caso prácticamente dar a nuestros estudiantes, bien sea a un nivel de pregrado, incluso posgrado, porque como yo lo he dicho, todos los días estamos aprendiendo nuevas cosas, pues la idea es que en este sentido enmarca el objeto de la norma la regulación, ¿sí?, de la práctica del consultorio jurídico, cómo se va a desarrollar. Interesante, muy interesante. No sabíamos, por lo menos desde un punto de vista legal, la definición de consultorio jurídico. Hoy, a través de la ley 2113 del 2021, podemos hablar de una definición. Y nos dice la norma, el consultorio jurídico es un escenario de aprendizaje práctico de las instituciones de educación superior, autorizado en los términos de esta ley, en el cual los estudiantes de los programas de derecho, bajo la supervisión, la guía y la coordinación del personal docente y administrativo que apoya el ejercicio académico, adquieren conocimientos y desarrollan competencias, habilidades y valores éticos. Me detengo acá para, en este caso, devolverme un poco y hacer alusión. ¿Qué es lo que brinda el consultorio jurídico? Primero que todo, que el estudiante tenga, en este sentido, pueda adquirir conocimientos, ¿ya? Conocimientos que ya ha tenido a lo largo de su desarrollo dentro de los distintos semestres, conocimientos teóricos, pero que los pueda aplicar in situ de cara al proceso o, en este caso, a los escenarios procesales en los cuales pueda fungir como litigante. Segundo, desarrollar competencias y habilidades. ¿Competencias como cuáles? Competencias de oratoria, competencias de habilidad, porque hoy en día, y esto es muy importante decirlo, no sé si ustedes, mis queridos colegas, porque de pronto los estudiantes actuales no lo van a recordar y tiene toda la lógica del caso que no lo recuerden, pero lo pueden incluso consultar por YouTube. Existía un programa que maneja hoy o que manejaba en su tiempo un congresista actual, ¿sí?, que se llamaba Consultorio Jurídico, ¿cuánto sabe, cuánto aprendió? Y me acuerdo mucho que incluso obsequiaban libros a aquellas personas que respondían acertadamente las preguntas que calificaban unos jurados, profesores de Derecho adscritos a varias facultades de Derecho, en este caso de la capital de la República, pero que hoy en día las habilidades no solamente están en conocer la norma o aprendérsela de memoria, porque finalmente la norma, primero, está en los textos escritos, está en el internet, la pueden llevar en una memoria USB e incluso pueden tener en su sala de audiencias, que hoy está plenamente permitido, la posibilidad de consultar la norma en el computador, en una tablet, en el celular. ¿Y esto para qué? Precisamente para tener la habilidad de que usted sepa estar en el contexto preciso y pueda utilizar la herramienta tecnológica precisa para poder, en este caso, darle solución al caso o tener una respuesta atinada a lo que se le va a preguntar en el foro. Entiéndase foro como el escenario en donde se debaten los derechos o las obligaciones de las personas que tienen algún determinado litigio. Y, en este caso, los valores éticos. Como lo he sostenido, el abogado pues tiene un código deontológico. Hoy en día es la ley 1123 del 2007, pero a su turno también fue en su tiempo el decreto 196 del 71, esa norma primigenia que nos traía ese código, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista ético, que es lo que yo hago, ¿sí? Pasar de una
moral heterónoma a una ética autónoma, a poderme desenvolver y saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal, en cómo voy yo a ayudar a este usuario de consultorio jurídico sin menoscabar, obviamente, sus derechos o que vaya incluso en contra de los derechos de la contraparte. Eso es muy importante. Cómo, en este caso, aprender a ser puntuales a la llegada de una audiencia y a tener el caso previamente preparado. Cuando digo preparado no quiero decir que sea aprendido de memoria, sino que por lo menos usted se sepa ubicar en los hechos, en las pretensiones. Muy importante tener esa situación para los estudiantes que hoy me están escuchando, que es un consejo, y recíbanmelo por favor con la mayor humildad, porque no lo hago con el ánimo de pronto de desacreditar, no, por el contrario, estamos en crecimiento, todos los días estamos en crecimiento, y es muy importante que la concepción del abogado 4.0 no pierda esa esencia o los valores éticos. Valores éticos para el ejercicio de la profesión de abogado, prestando el servicio obligatorio y gratuito de asistencia jurídica a población establecida en la presente ley. Muy novedoso también el tema de los principios. La ley 2113 del 2021 trae a colación 11 principios que son todos importantes. Es que yo no puedo decir que porque el 11 esté ubicado, valga decirlo, de últimas, sea menos importante que el que está de primeras. Todos son piedras angulares, todos son las bases que sostienen o fundamentan, en este caso, la posibilidad de erigir un buen servicio en un consultorio jurídico. El primero, educación jurídica práctica. No nos vamos a detener a desarrollar cada uno porque ya el tiempo es nuestro verdugo, nos queda muy poco tiempo, pero finalmente es importante al menos hacer mención de cada uno. Primero, educación jurídica práctica. Segundo, autonomía universitaria. Tercero, formación integral del estudiante de Derecho. Cuarto, un interés general que prevalece sobre los intereses particulares, pero que en el caso de nosotros, en un consultorio jurídico, debemos aprender a atemperar ambas situaciones, lo que es el interés general frente a las pretensiones particulares de los usuarios. Quinto, función social. Acuérdense ustedes que un consultorio jurídico es el escenario propicio para hacer proyección social de una universidad o de una institución de educación superior. Insisto, es el escenario propicio para hacerlo. ¿Por qué? Porque es en efecto el lugar, como por ejemplo lo celebro, que hay muchas, en este caso, facultades de derecho, programas de derecho y consultorios jurídicos que enfocan o enfilan sus esfuerzos, por ejemplo, a prestar servicios de asesoría e incluso representación hasta donde se puede, por ejemplo, en el caso de los migrantes, ¿sí? Que tienen una protección especial. En el caso de las mismas mujeres, por aquello de la violencia de género. En el caso de personas, por ejemplo, que son trabajadores y que de alguna manera los empleadores les causan algún tipo de daño por no reconocerles sus derechos laborales. Entonces, este tipo de clínicas laborales, penales, incluso de género y de contextos migratorios, son escenarios propicios para poder proyectar a una universidad, para decir, no que abanderan determinado tema, no, sino que precisamente pueden atender, tienen las capacidades para poder atender este tipo de temas. Hay un principio de progresividad que hace alusión, apenas yo vaya teniendo más conocimientos, me habilita para poder entrar al consultorio jurídico y atender determinados casos. La gratuidad, la inclusión, que es muy importante y que también se atempera a los demás, porque en este sentido estamos diciendo, oiga, aquí tenemos que incluir a personas, por ejemplo, que en este caso tienen diferencias de género, a personas que en este caso, por ejemplo, mujeres que se sienten que hay afectaciones o que se ha ejercido violencia contra ellas y que ustedes saben que existe una ley, que es la ley 1257 del 2008, que es la que protege al género como tal, y nosotros podemos prestar esos servicios. De accesibilidad, muy importante, para todos, para el director del consultorio, para los asesores, para los estudiantes, para los administrativos que trabajan ahí y también para los usuarios, para esas personas que llegan con una necesidad y que nosotros podemos generar un valor público a través de nuestras acciones. La confidencialidad y por último, la calidad en el servicio. Si hay un servicio con calidad,
me parece que es lo más importante, que se pueda medir esa calidad, y precisamente el Ministerio del Interior y de Justicia, perdónenme, el Ministerio de Justicia y del Derecho es la entidad que se encargará, con base en esta misma ley 2113, de determinar o medir precisamente cuál es la calidad que tiene cada consultorio, cada programa, para efectos de poder articular políticas públicas enfiladas a solucionar problemas. Objetivos. La ley nos trae unos objetivos. El primero, formación práctica, que es fortalecer el proceso educativo interdisciplinar de los estudiantes de los programas de derecho mediante la articulación de la teoría y la práctica a partir de casos reales, con un enfoque humanístico y ético. Segundo, acceso a la justicia, contribuir a que las personas beneficiarias de los servicios del consultorio accedan primero a asesoría jurídica como mínimo, la conciliación extrajudicial en derecho, como en este caso, mecanismo alternativo de solución de conflictos autocompositivo, la representación judicial y extrajudicial, la pedagogía en derechos y el ejercicio del litigio estratégico en interés público, que ya lo vamos a definir. Como tercero, la proyección social de la que les estaba hablando hace un momento, generar conciencia acerca de la responsabilidad y función social que comporta el ejercicio de la abogacía, en cuyo desarrollo se debe actuar como agente activo en la reducción de la desigualdad y el alcance de la equidad social. Como cuarto punto, la innovación jurídica. Propiciar a través de la institución de educación superior el conocimiento científico, reflexivo e innovador del derecho, contribuyendo ¿a qué? A su vez, con la transformación digital para el fortalecimiento de su ejercicio, atendiendo a las realidades contemporáneas de interés para el campo jurídico y que tengan impacto sobre el contexto socioeconómico de las comunidades donde ostenta influencia la Facultad de Derecho. Entonces, es tan importante esta norma de objetivos que ya nos está hablando de que debe ser un consultorio innovador, que debe hacer uso de las nuevas tecnologías y que obviamente debe impactar en las comunidades donde ostenta la influencia del derecho. Como quinto objetivo está la resolución de conflictos, que es impulsar los diferentes métodos de solución de conflictos y la justicia restaurativa. Ya no podemos hablar de tanto de una justicia, en este caso, que va a imponer penas, que va a castigar, ¿sí? Que es una justicia que está en desuso, para que hablemos en este sentido de una justicia restaurativa. Justicia restaurativa que hago aquí en este caso una cuña, y me dispensan por favor, que obedece también, mucho de ello obedece al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, en donde es enfocado el sistema a hacer una justicia restaurativa, a acercar a las partes para efectos de solucionar el conflicto y no perder ese tejido social, que es lo que nos debe caracterizar como sociedad. Bien. Creación y funcionamiento, simplemente para decirles que hoy en día, lo mismo que ya se había dicho, por ejemplo, con el decreto 765, hoy con la ley 2113, la competencia para la creación de los consultorios jurídicos está radicada en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho. Lo demás lo podrán encontrar en la misma ley. Dentro de los servicios del consultorio jurídico, pues nos vamos a hablar del litigio estratégico de interés público, que lo podrán adelantar los consultorios jurídicos mediante el empleo del modelo pedagógico de las clínicas jurídicas o el desarrollo de otras estrategias pedagógicas. La divulgación del conocimiento se puede hacer, por ejemplo, como lo hacen varias universidades, a través del consultorio jurídico en prensa, a través del consultorio jurídico en radio, a través de los canales virtuales, por ejemplo, que el usuario pueda acceder a una plataforma de WhatsApp, que no necesariamente se limite a una llamada telefónica, sino que pueda dejar evidencia del texto de una consulta, que pueda dejar un correo electrónico. Y por eso una propuesta que la diré en su momento, pues es justamente esa, que las universidades, en este caso, inviertan, ¿por qué no?, en la creación de apps, de apps, precisamente para que los usuarios que incluso puedan estar alejados del municipio de influencia del consultorio jurídico puedan acceder a estos servicios. Entonces, ya por último, les agradezco el tiempo, me dispensan por favor, pero no puedo dejar pasar por alto lo que nos dice el parágrafo primero del artículo 6 sobre el litigio estratégico, ya para finalizar. Nos dice: para los efectos de esta ley, se entiende por litigio estratégico de interés público las acciones jurídicas encaminadas a lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil,
a través de la garantía de los derechos. El litigio estratégico de interés público lo podrán adelantar los consultorios jurídicos mediante el empleo del modelo pedagógico de las clínicas jurídicas o el desarrollo de otras estrategias pedagógicas que promuevan la integración entre la investigación aplicada y el desarrollo de acciones jurídicas para lograr un resultado de alto impacto social. Aquí termina mi intervención con el tema de la Ley 2113. Hay muchos más aspectos por hablar. La ley menciona mucho el tema de innovación y el uso de herramientas tecnológicas, pero ya queda a la ideación, a la imaginación de cada facultad, de cada consultorio, de cada director, hacer las propuestas específicas a su decano o al consejo directivo para efectos de implementar unas nuevas herramientas que puedan, en este caso, hacer una labor de divulgación, una labor de asesoría y, ¿por qué no?, una garantía de acceso a la justicia, porque finalmente a través de los consultorios jurídicos se materializa el acceso del usuario al servicio público de administración de justicia. Termino haciendo unas sendas conclusiones, las cuales son que en efecto los pensum académicos de las facultades de Derecho tendrán que ser modificados para efectos de que se incluya lo que dice esta norma, los reglamentos de los consultorios jurídicos y de los centros de conciliación también. Tendrán que, segundo, desarrollarse estrategias y nuevas, en este caso herramientas tecnológicas, para que los usuarios puedan acceder a los servicios del consultorio jurídico. Y tercero, que en este sentido no se pierda por nada del mundo el sentido humano. Seguimos siendo humanos pese a que de por medio haya una virtualidad, pero no podemos perder esa proxemia con nuestros, en este caso, las relaciones de alteridad, el respeto hacia el prójimo y poder, en este caso, desarrollar esta función de vocación social que tenemos los abogados. Les agradezco mucho el tiempo, me dispensan si me pasé un poquito. Le cedo el uso de la palabra y el control a la doctora Mónica Alexandra. Muchísimas gracias por su gentil atención. Muchas gracias, doctor. Y vamos a la pregunta que tenemos aquí. Doctor, ¿cómo lograr que los consultorios, que los servicios de los consultorios jurídicos tengan cobertura en todo el territorio nacional? Pues interesante pregunta y creo que hace parte de la exposición y de las conclusiones. Doctora, yo propongo que en este sentido los directores de consultorios jurídicos puedan, en este caso, elaborar un proyecto dirigido a los decanos o a los consejos directivos para que puedan desarrollar, por ejemplo, aplicaciones que se puedan descargar en un celular. Qué bonito sería que, por ejemplo, en estos sectores, y hoy que estamos ya interconectados a través del Internet, pueda una persona que está, por ejemplo, en la costa, hacerle una pregunta al consultorio jurídico, por ejemplo, de una universidad en el centro del país. ¿Por qué no? Es que el hecho de que se haga la consulta no quiere decir que se pierda en la posibilidad de que el consultorio que le queda más próximo al usuario pueda hacer uso de esos servicios. Pero las herramientas tecnológicas se pueden utilizar. Además, doctora, porque si usted lo mira desde ese punto de vista de articulación sistemática, el estudiante no se puede, en este caso, desligar de las normas, por ejemplo, que están contenidas en el decreto 806 del 2020. Debe darle aplicación y por eso incluso se permite que haya una notificación a través de un correo electrónico, etcétera, y muchas cosas más que se pueden, en este caso, de acuerdo a la imaginación, desarrollar. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo establecer si los consultorios jurídicos están cumpliendo las normas para su funcionamiento y quién ejerce la inspección y vigilancia? Ok, doctora, excelente pregunta. Pues como lo acabamos de articular, en efecto, le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho llevar a cabo esas funciones de inspección, control y vigilancia. Y es una invitación muy especial al Ministerio para que de verdad haga en este caso, haga ¿qué? Visita, si me lo permiten así, a los consultorios jurídicos para que se puedan, en este caso, hacer acciones correctivas. No todos tenemos la verdad, no todos cumplimos, no digo que no se cumpla con la ley, sino que hay posibilidades de mejorar para prestar un servicio de calidad, que es uno de los principios contenidos en la Ley 2113 del 2021. Doctor, por favor, ¿qué opinión le merece que los estudiantes adscritos a consultorios jurídicos puedan ser designados como defensores de procesados en los casos penales, estando de por medio el derecho a la libertad? Bueno, doctora, y muy interesante pregunta y creo que voy a ser un poco subjetivo, si me lo permiten nuevamente,
por aquello de que en este sentido mi vocación ha sido ejercer el derecho penal. Pues primero que todo, mencionar que la competencia que tienen, incluso actualmente, en virtud de la ley 2113, incluso con la ley 583 del 2000, los estudiantes de consultorio jurídico pueden litigar ante los jueces de control de garantías y los jueces de conocimiento en materia penal, pero que sean de categoría municipal o promiscuo municipal. De suerte, pues, que obviamente, vuelvo, insisto, muy subjetiva va a ser mi respuesta a que claro que estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo, por dos razones fundamentales. Primero, porque obviamente para que pueda un estudiante ejercer en derecho penal, debe acreditar que ya ha cumplido con el 50% de los créditos que trae el pensum académico de su respectiva facultad. Eso lo dice la ley 2113. Segundo, adicionalmente, puede hacerse a través de los defensores públicos en virtud del convenio que está permitido por ley, según la ley 941 de 2005, e incluso a través del consultorio jurídico, porque el estudiante debe consultar previamente a tomar cualquier, en este caso, intervención ante los jueces, la posibilidad de consultar con su asesor en materia penal para saber cuál puede ser la estrategia que le puede favorecer, en este caso, al procesado en materia penal. Doctor, un agradecimiento muy especial por esta conferencia que nos acaba de dictar, por su clara y pertinente explicación sobre la evolución de los consultorios jurídicos, en específico las competencias de los estudiantes adscritos a estos, todo este recuento histórico que ha hecho. ¿Cómo es esta evolución que se ha presentado, estos tips que nos ha presentado y su experiencia también como director de consultorio jurídico ha hecho que este recorrido por toda la normatividad y por lo que estamos viviendo en este momento sea muy efectivo para la labor social y la labor que los estudiantes de los consultorios jurídicos hacen en Colombia? Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invito a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.